Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Buenos días, mujeres que perseveran. Qué alegría volver a estar aquí en el podcast de los devocionales, leyendo el Salterio. Y hoy nos toca el Salmo 130, también conocido como el Salmo de la Esperanza. Es una hermosa canción que expresa la confianza y la esperanza que tenemos en el Señor, incluso en medio de las dificultades y los pecados. Por si no lo sabías, el Salmo 130 es parte de la lista de 15 canciones que el pueblo entonaba mientras caminaba desde su lugar de residencia, desde las distintas ciudades del país, hasta Jerusalén, con el propósito de reunirse como país a celebrar las fiestas específicas que celebraban durante el año. Es hermoso pensar en esta lista de 15 canciones que comienzan en el Salmo 120 y terminan en el 134. Pero este Salmo 130 en particular nos va a dar una profundidad bastante especial, porque comienza con la frase: desde lo más profundo, oh Señor. ¿Qué significa esto? Desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Esto refleja la experiencia humana que enfrentamos todos los creyentes en situaciones difíciles, en situaciones de que hemos pecado, situaciones de arrepentimiento y de buscar la ayuda divina. A menudo, cuando nos encontramos en momentos de aflicción, de carga espiritual, nuestra respuesta natural es clamar a Dios, pero generalmente, especialmente las mujeres, en queja y desesperación. Definitivamente no nos gusta estar incómodas, y cuando fallamos o nos fallan, nos incomodamos exageradamente. El pecado definitivamente sí nos incomoda. Quiero hacerte esta pregunta esta mañana que estamos comenzando este devocional. ¿Estás con los brazos caídos? ¿Estás de verdad desalentada, cansada, con esta sensación de pesadez, incomodidad? Este salmo tiene una respuesta preciosa para ti, pues lo que hace que este salmo sea tan especial es que, a pesar de la profunda necesidad y el dolor expresado al comienzo, con las palabras Señor, desde lo profundo de mi corazón, el salmista muestra una profunda confianza en la misericordia de Dios. Él reconoce: en ti, Señor, hay perdón, dice el verso 4. Y que Dios es alguien en quien cualquiera realmente que ha puesto su confianza en el Señor puede tener esperanza en Él, puede acercarse a Él. No sé si te acuerdas, en el Salmo 72, verso 20, el salmista dice: desde lo profundo de la tierra. En el Salmo 86, 13 dice: desde lo profundo del sepulcro. Pero aquí nos dice: desde lo profundo del sentir, del alma, del corazón, de los sentimientos, de las emociones. Imagínate todo esto mezclado con esta oscuridad de sepulcro, del fondo de la tierra, pero ahora en lo profundo de lo que estoy sintiendo en este agobio, como estar casi en la tumba. Cuando nos sentimos así, casi dentro del Seol, podemos venir a Dios, tú puedes venir a Dios, porque a Él, y nos enseña esto este salmo, a Él le sobra el perdón. Hermanas, tú puedes venir en arrepentimiento, aun cuando estés cansada, oprimida y con poco arrepentimiento. Tú puedes venir a Él, porque a Él nunca le escasea el perdón. Su despensa está llena de perdón para ser recibida por aquellos que vienen con un corazón honesto, genuino, que reconoce que sus brazos están caídos, que sus manos están vacías y que no hay nada que pueda presentar delante de Él para ser digna por sus propias obras o cuenta. Esto nos ayuda a pensar en los atributos de Dios y cómo este salmo pone la lupa en los atributos del Señor y no en lo que hace el ser humano, digamos, desde su autopromoción. Es cuando nosotras nos autorrecomendamos.
Aquí este salmo está poniendo todo su foco en que el único digno de toda confianza que puede hacerse cargo de nosotras en situaciones donde estamos totalmente deprimidas, profundamente desanimadas. El Señor ha demostrado vez tras vez que no rechaza al que lo busca de todo corazón. Dios es rico en misericordia, dice su palabra, que es la clave para demostrar su carácter. Es rico en misericordia, lento para la ira, tiene su oído atento. Él está comprometido con el que sufre y lo busca en la intimidad. Por eso el salmista escribe esta canción que representa a todo el pueblo. Esto no es una mera idea personal, el pueblo ha experimentado el poder de Dios en la intimidad. Esto no es un asunto solamente del que va adelante. No es como esto en la iglesia, que solamente el pastor se preparó para el domingo para la prédica. Es el pueblo completo que ha experimentado durante toda la semana esta relación con el Señor. Y ahora juntos en armonía van cantando, animándose unos a otros, aun cuando han pasado dificultades como pueblo, aun cuando en su intimidad cada uno se ha visto con los brazos caídos. El pueblo ahora puede ir delante del Señor con canciones, preparándose en el gozo de su palabra, porque nunca les ha resultado infructuoso o un fracaso el pasar tiempo en la presencia del Señor. Les vale la pena, aunque tengan los brazos caídos, aunque sus manos estén vacías y aunque sus ojos estén inundados por el dolor, vale la pena ir cantando al lugar donde habitaba la presencia de Dios, que en el contexto de este salmo era Jerusalén. En nuestro contexto está a una distancia de humillar y arrodillar nuestros corazones. En otras palabras, el salmista canta con la perspectiva puesta en la redención y en el perdón que Dios ofrece. Y te pregunto, ¿has estado buscando ese perdón y redención? ¿Estás buscando salir de ese pesar que tiene tu corazón en esta hora? ¿O sigues buscando el oído de personas que no pueden sostener tu corazón? Vez tras vez sigue llamando a tu amiga, sigue llamando a tu mamá, sigues persiguiendo a esa hermana en la iglesia para que escuche tus problemas. Hermana, todo el mundo te puede escuchar, tus tristezas, tus penas, tus miedos, tus inseguridades. Estamos viviendo en un mundo donde basta con prender la televisión, ingresar 5 minutos a las redes sociales y darte cuenta que están desgracias pueblo en pueblo, países en países. Y todos esos miedos, todas esas inseguridades, ¿dónde las estás llevando? Hermana, la mala noticia es que nadie puede hacerse cargo de tu corazón. Nadie puede resolver la angustia y los temores. Hay uno solo, y ese se llama Jesucristo el Señor. No hay otro fuera de Él. El pueblo sabía que adorar a Dios, ir a Él, era la solución, era el encontrar la redención y el perdón para estos corazones desanimados y desalentados por una y otra vez vivir la incomodidad del pecado. El salmista compara esta confianza de esperar en Dios con la espera de los vigilantes de la noche. Una cosa así como los vigilantes esperan ansiosamente que llegue la mañana, el amanecer, el salmista espera la misericordia de Dios. El vigilante sabe, entra en la noche, los guardias, no sé si ustedes en sus países cómo se dice, pero acá en Chile, el guardia ingresa en la noche a su trabajo, pero él sabe que va a llegar la mañana, no va a ser para siempre de noche, en la mañana va a volver a su hogar. El salmista está diciendo, no para siempre vamos a ver a distancia la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es permanente, constante. Tenemos que simplemente ir y dirigirnos hacia ella. Y para eso tenemos que tener una intimidad con el Señor. Tenemos que abrir nuestro corazón delante de Él. Esto nos recuerda que no importa la situación que estemos viviendo, no importa cuán oscura parezca venir. Y hoy día vivimos tiempos donde todo parece muy oscuro, donde tú no puedes confiar ni siquiera en los gobiernos. Pero nosotras, si leemos la palabra, si estamos todos los días inmersas en la voz del Señor, podemos darnos cuenta, por ejemplo, en este Salmo 130, que siempre hay esperanza, hay consuelo, hay estabilidad de paz y de gozo.
en la gracia y el perdón divino. Podemos junto al salmista decir, Señor, a mí esto me da miedo. Desde lo profundo, oh Señor, de la culpa, del dolor, de la aflicción, de las dudas, vengo delante de ti, clamo a ti, porque tú eres el que escucha, dice el Salmo, tus oídos están atentos. Mi voz no se la lleva el viento, tú la escuchas. ¿Quién, oh Señor, podría permanecer? Esta declaración de confianza me recuerda a Pedro cuando le dice, Señor, ¿a quién iremos sino a ti? El salmista es, ¿a quién iremos? Solo a ti, Señor, porque solo en ti podemos esperar. No sé si tú has escuchado hablar del reformador Martín Lutero, pero si averiguas un poquito de su vida sabrás que él fue un monje que luchó con sus pecados e inseguridades. Cuando por fin comprendió que la Biblia ofrecía esperanza para los que confían en Jesús, una carga muy pesada. Sin embargo, para los que lo rechazan, Martín Lutero perseveró en traducir la Biblia a la lengua que sus compatriotas pudieran entender, porque él dijo, esto lo tiene que entender toda la sociedad. Esta es una verdad universal. En Cristo hay esperanza. Y la historia nos cuenta que cuando él se sentía agobiado por las mentiras de Satanás, tenía grandes luchas con la culpa. La historia nos cuenta que él cantaba este Salmo 130 con todas sus fuerzas. En ti puedo esperar, Señor, y él lo cantaba con todo su corazón. Nosotros también podemos hacerlo. Si te sientes atacada por el enemigo, canta este Salmo 130 y refúgiate en tu Señor. John Wesley, un clérigo anglicano que inspiró a miles junto a su hermano Charles Wesley, se convirtió una tarde que accedió a una invitación. Dicen que a regañadientes, pero él fue al culto que lo invitaron. Y en ese culto se dice que se leyó un extracto de las palabras de Martín Lutero y que él hablaba, algunos dicen que fue acerca del libro de Romanos, otros dicen que Primera de Pedro, pero había un extracto de lo que de la opinión de Lutero frente a estos textos bíblicos, pero el tema era la salvación solo por la fe. Y la historia nos cuenta que lo cierto es que después de escuchar esa predica, se levantó los hermanos a entonar el Salmo 130. Y después de escucharlo, él se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque este salmo nos confronta, nos dice, ven, aun cuando tu corazón esté oscuro, esté con pesadumbre, así como está, ven y encuentra perdón, encuentra refugio y encuentra esperanza en el Señor. Eso nos habla el Salmo 130. También hay otro reformador llamado Juan Calvino. Él dijo acerca del Salterio, es decir, de todo el libro de los Salmos. Dijo, los Salmos son una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay ni una emoción que quede fuera de la que cualquiera pueda ser consciente, ¿cierto? Todas están representadas en los salmos, los dolores, y aquí viene su perspectiva del Salmo 130. El Señor toca el dolor, el Señor toca la pena, toca los miedos, las dudas, las preocupaciones que tú tienes, las perplejidades, y el Señor trae esperanza a todo ello cuando tú te refugias en Él. Esto no es un asunto de que tú te levantas, sales a tu trabajo, comienzas las actividades del día y ahí, como decimos en Chile, haces una horadita. No, hermana, esto tiene que ver con una intimidad donde tú te tomas un tiempo a solas con el Señor, hablas con Él, le abres tu corazón y de verdad confías en Él, en su sustento, en sus atributos, de que Él es confiable, de que Él te va a escuchar, de que Él está allí con su oído atento, de que Él está ofreciéndote el perdón si tú te arrepientes de todo corazón. Él te está ofreciendo descanso si tú estás entregando tus ansiedades a Él. Hermana, aprendemos del Salmo 130 que venir a la presencia de Dios es venir a encontrar a brazos abiertos la esperanza y el consuelo. El Señor es el único que puede resolver la carga de tu corazón. No pongas en otras personas algo que no pueden hacer. Deja de perseguir a esos hermanos, a esa mamá, a esa amiga. Ellos no pueden cargar con tus miedos, no pueden sostenerte. Solo el Señor puede hacerlo. Y no solo puede, Él quiere hacerlo. Así que ven a Él, pon tu confianza en aquel que es digno. Y ya ha sido digno de confianza para grandes inspiradores que nos han antecedido. Ellos no se equivocaron cuando desde lo profundo de su ser buscaron al Señor.
Al final de este salmo, el salmista alienta a Israel a poner su esperanza en el Señor, porque en Él hay redención abundante, abundante redención para los que lo buscan de corazón, para los que cantan desde su alma. Señor, en ti puedo esperar. Tú vales la pena, Señor. Ante toda la adversidad podemos esperar en ti porque tú eres el Dios rico en misericordia. Entonces, esto nos recuerda que sin importar cómo estés hoy día, hermana mía, aun cuando parezcan difíciles estas circunstancias de todo lo que nuestros ojos y oídos escuchan y ven hoy día, basta con revisar, ¿cierto? Como te lo mencioné antes, las noticias, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero nosotras podemos y debemos refugiarnos en el Señor. Él es nuestro Señor, Él tiene el control del mundo, Él es el Salvador y puede hacerse cargo de todas las confusiones de nuestro corazón. Confiemos en la misericordia de nuestro Padre Eterno. Su luz nos sostendrá, aunque todo se vuelva cada día más oscuro y confuso, porque en Él es bueno esperar. ¿Estás lista para abrir tu corazón delante de Él a la luz de este Salmo 130? Entonces, terminemos aquí. Quédate a solas con el Señor y deleítate en la presencia de aquel que se quiere hacer cargo de todos tus miedos. Que el Señor te bendiga.